que desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades en el área más burocrática que enfrentan los inmigrantes a llegar a Chile, especialmente en términos de obtener de cédula, de regularizarse y de, por ejemplo, si ellos quisieran abrir un negocio, etcétera? Ya, sí, muy interesante la pregunta. Bueno, como conversábamos anteriormente, hay un cambio de ley, la ley de 1975 de Extranjería y Migración, y que cambia el 2020-2021, una nueva ley de migración, y que básicamente se genera, uno de los grandes cambios que hay ahí es la eliminación de la visa sujeta a contrato de trabajo, que esa visa permitía al extranjero poder solicitar, encontrar un trabajo en Chile, en el territorio nacional, y eso lo habilitaba a la persona, ese contrato de trabajo, tener una regularización migratoria y por ende un carnet de identidad emitido por el registro civil y por tanto integrarse a la sociedad y integrarse a Chile, de incluirse laboralmente, socioeconómicamente al país. ¿Ya? Este cambio se genera con la nueva ley de migraciones y esta visa que es eliminada, la visa sujeta a contrato de trabajo, hoy por hoy tiene que ser solicitada por el extranjero desde el país de origen a través de una plataforma, digámoslo, es decir, el empleador tiene que ofertar y el trabajador extranjero desde su país de origen tiene que presentar su currículum laboral para poder generar un proceso de integración sociolaboral. Entonces, lo que tenemos ahí es una brecha con las personas, principalmente que a propósito de la crisis humanitaria, la crisis de venezolanos, han ingresado por paso no habilitado, que hoy por hoy están muy desafiados en términos de, primero, regularizarse migratoriamente, y dos, insertarse laboralmente al país, digamos, ¿no? Ese grupo de personas extranjeras hoy en día están en un limbo migratorio y también un limbo laboral, digamos. Entonces, actualmente tenemos esa dificultad de inserción sociolaboral para las personas que han ingresado por paso no habilitado, que están en irregularidad migratoria, y también las personas que han caducado su visa en territorio nacional y que también están en una condición de irregularidad migratoria. Y bueno, ahí hay un desafío como Estado, como país, de diseñar políticas públicas que permitan buscar digamos, una solución intermedia para poder insertar laboralmente a estas personas. ¿Ya? Eh, hasta ahí me quedo con el primer punto, Ya. pero yo diría que hay personas que están regulares, Ujú. que sí se están insertando laboralmente y están insertos, porque más del 70%, si no me falla la memoria, está trabajando en el país, de las personas migrantes. La migración en Chile es una migración económica. Existe un bajo número de personas refugiados en comparación a la migración propiamente tal que ha llegado a Chile de Colombia, Haití, Venezuela recientemente en estos últimos 10 años. Y esas personas que están regulares, es decir, que están regularizadas, sí se están insertando laboralmente en sectores como servicios domésticos, obra y faena, principalmente también en servicios comerciales. Y también tenemos, bueno, un sinnúmero de personas que también han generado emprendimientos como a nivel familiar o personal individual, basado en diferentes también productos de sus países de origen o que están circunscritos a su concierto cultural de esos países de origen, que conectan también con ciertos mercados o micromercados de personas migrantes de sus connacionales también, ¿no? Y ahí a donde vamos viendo también la figura de uno de los activos culturales que tiene que ver con la gastronomía o la importación también de productos desde los países de origen, que permite a estas personas emprender, digámoslo, desde el comercio, ¿no? Y también buscando la posibilidad también de formalizarse a través de esta actividad de emprendimiento formal, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos también este problema de las personas que están en la informalidad, que están en la irregularidad migratoria, que también
han buscado esa vía como solución, la gastronomía, la venta de artículos de sus países de origen, pero al estar en situación de irregularidad pasa que hay unas trabas en que esos emprendimientos puedan ser emprendimientos formales que puedan dejar un aporte también en IVA al país, dado que existen trabas para esos tipos de emprendimientos en las personas que no están regularizadas en el país. Y en este contexto, ¿qué rol juega un poco la barrera del idioma para estas personas, sobre todo cuando es fuera de Latinoamérica? ¿Es complejo? ¿Existe apoyo en esa línea? Sí, mira, el principal foco de la migración reciente que nos desafió como país, creo yo, fue la migración haitiana, que se genera a propósito de este vínculo de los cascos azules chilenos que fueron a la misión haitiana hace años atrás, y ese vínculo que se creó entre Haití y esta misión de los cascos azules chilenos en territorio haitiano generó también este vínculo y también generó este efecto también, digámoslo, de vínculo con Chile. Y se generó también una migración desde Haití hacia diferentes países del cono sur, a propósito de esta crisis económica, política y social y de pobreza de Haití, y vivimos también este flujo que es anterior al de venezolano. Y bueno, Chile se vio desafiado enormemente por el tema del idiomático, por primera vez, por el creol. Los haitianos, bueno, desafiaron la institucionalidad pública porque también, bueno, muchos de ellos estaban regulares en el país, pero había una barrera idiomática para poder enfrentarse a las instituciones públicas, por diferentes instituciones públicas. Entonces la institución pública, el Estado tuvo que adecuarse con diferentes políticas idiomáticas en sus páginas web, con traductores de creol en tiempo real o teleremotos, con traducción en toda su folletería, digámoslo, tanto en español como en creol, y tratar de reducir también en los gobiernos locales esa brecha idiomática también fue un gran desafío. Se empezaron a integrar funcionarios municipales, también lo que fuimos visualizando, también de origen haitiano, para poder también tener esa llegada en las comunas, en los territorios donde se está insertando la comunidad haitiana. Ahora estamos instalados en una aldea global y yo creo que todos los países y todos los países y los estados tienen que estar preparados también para recibir movimientos migratorios de otros países con otros idiomas, como también fue el caso de los refugiados sirios, con este programa de atracción de refugiados sirios a la quinta región, o como ha sido el programa también que vino desde, no sé si recuerdo bien, desde Croacia, croata, o diferentes programas de refugio que también, por lo general, tienen un desafío idiomático bastante importante. Entonces, tiene que haber una cultura, finalmente, de un enfoque intercultural en las políticas públicas, entendiendo que Chile ya está inserto en el radio global de los flujos migratorios. Desde el punto de vista de pues nosotros antes te hablábamos de un caso justamente de una persona egipcia, pero también te hablamos de un caso brasileño. En ese contexto, ¿tú crees que acá en Chile puntualmente varía un poco los grados de discriminación que puedan haber hacia las personas dependiendo de su origen étnico, nacionalidad, etcétera? Sí, yo creo que no. El chileno tiene una personalidad bien isleña, como señalo yo, que tiene que ver con estar bastante aislado del mundo. Bastante tiempo estuvimos con flujos migratorios muy bajos. En un momento estuvimos cercano al año 80 en 1,5 de población migrante en el país. Hoy estamos cercanos al 9, hemos crecido bastante, por tanto eso también nos desafía a nosotros como cultura, como idiosincrasia, como sociedad, y también experimentar lo que es la cultura afrocaribeña, centroamericana, también bueno, otra etnia y otra raza y otros idiomas, como el caso también de creol, de los haitianos. Generó también este nivel de, digámoslo, de tensión que es propia de cuando se generan estos flujos migratorios, pero que han sido resueltos, yo creo que con bastante armoniosamente,
sobre todo diría yo en la escuela. La escuela es un espacio bastante cosmopolita donde se está experimentando mucho la interculturalidad de manera horizontal entre los niños, donde donde hay mayor número de matrícula de niños migrantes, uno puede ver de ahí diferentes nacionalidades, digámoslo, ¿no? Entonces es un crisol de nacionalidades donde una escuela del mundo, que le llamo yo, donde uno puede aprender de diferentes culturas y está abierto a experimentarla, y los niños por lo general están abiertos a experimentarla, y hay un activo cultural bastante rico, diría yo, sin perjuicio que sí existe racismo, sin perjuicio que sí hay discriminación por clase social, sí hay discriminación, digámoslo, por nacionalidad, y estudios así lo demuestran, que la xenofobia ha ido en aumento en la medida que también los relatos xenófobos desde la prensa, desde sectores más conservadores o sectores más nacionalistas han incrementado a ver al extranjero como un enemigo, alguien que hay que desconfiar, alguien que aglutina todos los males, como la delincuencia, la pobreza, las malas costumbres. Y esos relatos son bastante dañinos para la construcción de una sociedad plural, entendiendo que han habido incrementos de delincuencia, pero la delincuencia también no distingue nacionalidad. En Chile las tasas también son bastante altas en las cárceles de nacionales que están, digamos, tras las rejas y en proporción con los extranjeros, digámoslo, ¿no? Todavía sigue siendo muy bajo comparativamente con los nacionales, pero hay desafíos ahí de inclusión, de tolerancia y no discriminación, de trabajar también la convivencia barrial, el diálogo intercultural desde diferentes espacios, digámoslo, ¿no? Porque una sociedad que transita hacia la xenofobia, hacia el racismo, hacia la discriminación, es una sociedad que puede generar problemas de convivencia muy graves, digámoslo, ¿no? Llevando incluso a la violencia, a la persecución, etcétera, etcétera, y en el fondo siempre, permanentemente hay que estar educando y trabajando sobre esos temas. Tú hablabas de que un poco se ha hecho todo este relato del enemigo, del extranjero que llega, mirándolo justamente desde el otro lado. ¿Cuáles son un poco los aportes culturales, económicos, etcétera? ¿Cuáles son las cosas que llegan a Chile con la inmigración que un poco cambian un poco el país? Si uno puede decir a bien. Mira, lo primero que hay que observar, y yo creo que se habla poco, y lo vamos a llevar en cifras un poco económicas, hay estudios del Banco Central que hablan que ha incrementado, según CEPAL, el crecimiento interno bruto del trabajador migrante, ¿ya? Porque está ocupando espacios que el chileno ha desechado laboralmente insertarse, porque a veces las remuneraciones están por bajo la media, digamos, ¿no? Entonces, la inserción laboral de los trabajadores migrantes ha incrementado el Producto Interno Bruto, esto según datos del CEPAL entre 2013 y 2017 en Chile, ya está ahí un estudio comparado. El Banco también Central también ha elaborado informes de la incorporación del trabajo migrante en el crecimiento del país. Y lo más importante desde el plano económico es que toda persona migrante que está regular en el país es un contribuyente, ¿no? Cada migrante que es trabajador o emprendedor formal es un contribuyente al país, y eso ya es un factor de crecimiento. El segundo aspecto relevante es que el promedio de edad de las personas migrantes es de entre 25 y 40 años, es población económicamente activa, que viene a trabajar, por eso es una migración económica, y esas personas ya vienen con formación principalmente, una formación de estudios técnicos y también profesionales, y eso al Estado de Chile les cuesta un costo cero, esa formación. ¿Ya? Entonces también es un capital humano que se inserta en el país, que también tiene que ser, digámoslo de buena forma, aprovechado e insertado en los espacios que corresponde laboralmente, de modo tal de aprovechar ese capital humano de formación que al Estado de Chile le cuesta 0 pesos, ¿no?
Y después tenemos los aspectos culturales, todo lo que tiene que ver con el intercambio gastronómico, como usted muy bien lo han señalado, el intercambio cultural de miradas de vida, digamos, de pautas culturales, familiares, idiomáticos, el intercambio que se da en el aula, cómo también ellos enriquecen también los barrios con emprendimiento. Si ustedes han notado, hay mucho emprendimiento también venezolano y colombiano de diferentes tipos de comercio. Vienen a revitalizar también los barrios y también la educación. Digámoslo también desde ese punto de vista, hace unos 5 o 8 años la educación pública estaba muy deteriorada y fue la matrícula de niños migrantes que pudieron salvar o subsanar que esos colegios no cerraran, los colegios públicos, las escuelas. ¿Ah? Por tanto, los aportes de la migración son multivariados. Eh, por cierto, hay que conducirlo, hay que tratar de que sea lo más, digamos, potenciarlo y también conducirlo desde el Estado, que este aporte sea beneficioso para todos, ¿no? Y por cierto, hay otros aspectos que también que no están ajenos de controversia, que son durante los choques culturales, diferenciación idiomática, de pauta de comportamiento, que son esos choques que se dan en el día a día, pero todo eso también se va reduciendo en la medida que también se va educando y formando a las personas extranjeras también en el lugar de origen que se están insertando y cuáles son nuestras pautas como nacionales, culturales y modo de ver las cosas o de comportamiento para reducir todos estos problemas de convivencia vecinal o problemas digámoslo, de violencia o de conflicto que se pueda generar, digamos, ¿no? Tú me comentabas un poco, bueno, tu trabajo en ONU Migrante, en lo que es el trabajo más cercano a la población migrante, de los casos que tú has conocido, etcétera, ¿cuáles son un poco los sacrificios que se exponen las personas que vienen de afuera? El tema dejar familia, etcétera. Sí. Sí, el tema de la decisión de migrar es un tema complejo porque por lo general la migración, los estudios de migración clásica correspondían a que una persona del núcleo familiar migraba para poder, digámoslo, experimentar ese otro país y hacer una llamada a su familia una vez que esa persona se insertaba, ¿no? Por lo general, en los estudios clásicos migratorios era el hombre quien hacía esa ruta y se instalaba y después traía a su familia, ¿no? Eso se revierte en los datos de la migración, hay un aumento de la migración de la mujer, que se llama feminización de la migración, en donde la mujer también está optando a ser la que sale, la primera en salir de su núcleo familiar para constituirse en ese país de origen. Hoy por hoy la migración masculina y femenina están casi porcentualmente empatadas, digamos, ¿ya? Eso es lo primero. Hay una feminización de la migración, también es la mujer, que en muchos casos es la que sostiene la familia y a sus hijos, por tanto ese proyecto migratorio parte desde la mujer y no del hombre, porque ha cambiado la composición familiar. Y hay ahí, bueno, todo un proceso bastante de desarraigo cultural de esa persona, porque lógicamente tiene que asimilarse, tiene dos posibilidades, o asimilarse culturalmente al país de origen, o mantener también su propia cultura sin tampoco transar esos componentes culturales propios de su identidad nacional o cultural, que ella es portadora o él es portadora, entonces entra en conflicto también con eso. Eso es lo primero. Esa tensión es la que vive el migrante el día a día. Digamos, hay algunos que se siguen reproduciendo sus pautas culturales tal cual como están en su país de origen y otros que se asimilan como estrategias de inserción, digamos, ¿no? Hoy por hoy, en lo particular, en la crisis de venezolanos, están migrando familias completas. Y eso es lo que se ha visualizado según los informes de TM, de Naciones Unidas, de ONU Migración, que es una migración familiar,
donde cruzan fronteras desde Venezuela, una ruta migratoria que llega de diferentes países. El país anterior es Perú, Bolivia, antes de ingresar a Chile, y esa ruta es terrestre y dura en promedio casi un mes. ¿Ya? Y ese trayecto que están experimentando estas miles de familias que ingresan finalmente por paso no habilitado, por no tener papeles, por no tener ninguna documentación desde Venezuela o escasa documentación, también hace que se genere un estrés muy fuerte en esas personas, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, o en mujeres también que vivan procesos de trata de blancas, trata de personas, por las personas que captan a estas mujeres y que las trasladan. Entonces hay mucho riesgo y factores psicosociales que esa persona que está ingresando en el país, aparte de una vulnerabilidad bastante extrema, llegan al país en condiciones humanas bastante deterioradas, digamos, ¿no? En lo económico, lógicamente, pero también en lo psicológico. ¿Mm? El estudio de ETM en Naciones Unidas, de ONU Migración, pudimos pesquisar en una pregunta que elaboramos en ese momento en cuánto tiempo de escolaridad habían perdido los niños y niñas y adolescentes en este trayecto de esta ruta migratoria, y en promedio era casi más de 6 meses. Es decir, había una pérdida de educación de esos niños bastante considerable. Por tanto, que ese ingreso sea por un paso no habilitado, después el proceso de inserción escolar tiene sus dificultades también, y de inserción laboral de esas personas, y que en el fondo van produciendo que esa persona siga siendo igual o más vulnerable en esos países, y que a donde hay una mayor posibilidad de que esas personas sean capturadas por el tráfico de trata de personas, trata de blancas, para fines de explotación sexual o laboral, pero también por el crimen organizado, ¿no? Entonces, el tema de la irregularidad migratoria hoy por hoy es un tema que nos desafía como país, y debemos darle una solución o encaminar a ciertos procesos de regularización que permita insertar a estas personas que están sin antecedentes y que vienen afectados por una crisis humanitaria desde Venezuela, digamos.